grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 4. Las teorías científicas de la rotación. Considerando que la causa final es juzgada una quimera y que la gran causa primera se relega a la esfera de lo desconocido, el número de hipótesis que se presentan es extraordinario. Una verdadera nube, según con justicia lamenta cierto reverendo señor. El estudiante profano encuéntrase perplejo y no sabe cuál de las teorías de la ciencia exacta ha de creer. A continuación, damos una serie de hipótesis suficientes para satisfacer a todos los gustos y capacidades. Todas ellas han sido extractadas de obras científicas. Hipótesis corrientes para explicar el origen de la rotación. La rotación se originó, inciso A, por la colisión de masas nebulosas errantes, sin objeto, por el espacio o por atracción, en casos en que no tiene lugar contacto efectivo. Inciso B, por la acción tangencial de corrientes de materia nebulosa, o en el caso de una nebulosa amorfa, descendiendo de niveles superiores a niveles inferiores, o simplemente por la acción de la gravedad central de la masa. Los términos de superior e inferior siendo solo relativos a la posición del observador en el espacio. Cualquier uso de estos términos que tienda a crear la impresión de que representan realidades abstractas es necesariamente erróneo. Es un principio fundamental en física que no podría originarse rotación alguna en semejante masa por la acción de sus propias partes. Tanto valdría intentar cambiar el rumbo de un vapor tirando el tripulante de las barandillas de cubierta. Observa en este punto el profesor Winchell en su obra World Life. Hipótesis acerca del origen de los planetas y cometas. A. Debemos el nacimiento de los planetas 1. A una explosión del Sol, un parto de su masa central. 2. A una especie de ruptura de los anillos nebulosos. Inciso B. Los cometas son extraños al sistema planetario. Los cometas se originan innegablemente en nuestro sistema solar. Inciso C. Las estrellas fijas carecen de movimiento, dice una autoridad. Todas las estrellas están realmente en movimiento, contesta otra autoridad. Indudablemente toda estrella está en movimiento. Desde hace unos 350 millones de años, jamás ha cesado por un momento el movimiento lento y majestuoso del Sol en derredor de su eje. Inciso E. Cree Madler que nuestro Sol tiene a Alción en las Pléyades como centro de su órbita y que emplea 180 millones de años en completar una sola revolución. F. El Sol existe desde hace 15 millones de años y solo emitirá calor por 10 millones de años más. Hace unos pocos años que este sabio eminente decía al mundo que el tiempo que necesita la Tierra para enfriarse desde la incrustación incipiente a su presente estado no podría exceder de 80 millones de años. Si la edad de la incrustación del mundo solo es de 40 millones de años, o la mitad de duración antes admitida, y la edad del Sol no más que de 15 millones de años, ¿hemos de creer entonces que la Tierra fue en cierta época independiente del Sol? Como las edades del Sol, de los planetas y de la Tierra, según figuran en las diferentes hipótesis científicas de los astrónomos y físicos, son expuestas en otro lugar, hemos dicho lo bastante para mostrar el desacuerdo entre los ministros de la ciencia moderna, sea que aceptemos los 15 millones de años de Sir William Thomson o los 1000 millones de años de Mr. Huxley para la evolución rotatoria de nuestro sistema solar, siempre resultará lo siguiente, que aceptando la rotación generada por sí misma para los cuerpos celestes, compuestos de materia inerte y movidos sin embargo por su propio movimiento interno, durante millones de años,
esa doctrina de la ciencia se reduce a, inciso A, una negación evidente de esa ley física fundamental que declara que un cuerpo en movimiento tiende constantemente a la inercia, es decir, a continuar en el mismo estado de movimiento-reposo, a no ser que se encuentre estimulado de nuevo a otra acción por una fuerza activa superior. Inciso B. Un impulso original que culmina en un movimiento inalterable dentro de un éter resistente que Newton ha declarado incompatible con ese movimiento. Inciso C. La gravedad universal, la cual, según nos enseñan, siempre tiende hacia un centro o en descenso rectilíneo, solo causa de la revolución de todo el sistema solar que lleva a cabo una doble rotación eterna, cada cuerpo en derredor de su eje y órbita. Otra versión eventual es la siguiente. Inciso D. Un imán en el Sol, o que dicha revolución es debida a una fuerza magnética que actúa exactamente como la gravitación en línea recta y varía en razón inversa al cuadrado de la distancia. Inciso E. El todo obrando bajo leyes invariables e inmutables que, no obstante, se nos muestra que cambian a menudo, como en algunos caprichos bien conocidos de planetas y otros cuerpos, así como también cuando los cometas se acercan o alejan del Sol. Inciso F. Una fuerza motriz siempre proporcionada a la masa sobre la cual obra, pero independientemente de la naturaleza específica de esa masa a la que está proporcionada, lo que equivale a decir, como Le Couturier lo hace, que sin esa fuerza independiente de dicha masa y de una naturaleza por completo distinta de la misma, ésta, aunque fuese tan enorme como Saturno o tan pequeña como Ceres, siempre caería con la misma rapidez. Una masa, además, que deriva su pesantez del cuerpo sobre el cual pesa. Así es que ni los conceptos de Laplace de un fluido solar atmosférico que se extendiese más allá de las órbitas de los planetas, ni la electricidad de Le Couturier, ni el calor de Foucault, ni esto ni lo otro, puede prestar jamás ayuda a ninguna de las numerosas hipótesis acerca del origen y permanencia de la rotación para escapar de esa rueda de ardilla, como tampoco puede hacerlo la teoría de la gravedad misma. Este misterio es el lecho de Procusto de la ciencia física. Si la materia es pasiva, como nos enseñan ahora, no puede decirse que el movimiento, ni aun el más tenue, sea propiedad esencial de la materia, puesto que está considerada simplemente como una masa inerte. ¿Cómo pues un movimiento tan complicado, compuesto y múltiple, armónico y equilibrado, que dura en las eternidades por millones y millones de años, atribuirse sencillamente a su propia fuerza inherente, como no sea ésta una inteligencia? ¿Una voluntad física es cosa nueva? Un concepto que ciertamente jamás se les hubiese ocurrido a los antiguos. Desde hace más de un siglo se ha suprimido toda diferencia entre cuerpo y fuerza. La fuerza, dicen los físicos, es tan solo la propiedad de un cuerpo en movimiento. La vida, propiedad de nuestros órganos animales, solo es resultado de su disposición molecular, contestan los fisiólogos, según enseña Littré. En el seno de ese agregado que llaman planeta se desarrollan todas las fuerzas inmanentes de la materia, es decir, que la materia posee en sí misma y por ella misma las fuerzas que le son propias y que son primarias, no secundarias. Semejantes fuerzas son la propiedad de la pesantez, la propiedad de la electricidad, del magnetismo terrestre, la propiedad de la vida. Todo planeta puede desarrollar la vida, como la Tierra, por ejemplo, que no siempre tuvo humanidad sobre ella y que ahora tiene hombres. Dice un astrónomo: hablamos de la pesantez de los cuerpos, pero desde que se ha reconocido que la pesantez decrece en proporción a la distancia desde el centro, resulta evidente que, a cierta distancia, esa pesantez debe forzosamente reducirse a cero. Si hubiese allí alguna atracción, habría equilibrio. Y como la escuela moderna no reconoce ni un abajo ni un arriba en el espacio universal, no está claro
¿qué habría de causar la caída de la Tierra si no hubiese ni gravitación ni atracción? Paréceme que tenía razón el conde de Maistre al resolver la cuestión del modo teológico que le era propio. Él corta el nudo gordiano diciendo: los planetas giran porque se les hace girar, y el sistema físico moderno del universo es una imposibilidad física. ¿No dijo Herschel también lo mismo cuando observó que se necesita una voluntad para imprimir un movimiento circular y otra voluntad para desviarlo? Esto muestra y explica cómo un planeta retrasado es bastante hábil para calcular también su tiempo que llega al minuto fijo. Pero si bien la ciencia consigue algunas veces con gran ingenio explicar algunas de esas paradas, movimientos retrógrados, ángulos fuera de las órbitas, etc., por las apariencias que resultan de la desigualdad de su progreso y del nuestro en el curso de nuestras mutuas y respectivas órbitas, sabemos, sin embargo, que hay otras desviaciones muy reales y considerables, según Herschel, que no pueden explicarse más que por la acción mutua e irregular de aquellos planetas y por la influencia perturbadora del Sol. Nosotros entendemos, sin embargo, que además de esas perturbaciones pequeñas y accidentales, hay perturbaciones continuas llamadas seculares a causa de la extrema lentitud con que la irregularidad aumenta y afecta las relaciones del movimiento elíptico, y que esas perturbaciones pueden corregirse. Desde Newton, que averiguó que este mundo necesitaba reparaciones muy frecuentes, hasta Raynaud, todos dicen lo mismo. En su Ciel et Terra dice este último: las órbitas descritas por los planetas distan mucho de ser inmutables, y por lo contrario, están sujetas a un cambio perpetuo en su posición y forma. Lo que prueba que la gravitación y las leyes peripatéticas son tan negligentes como prontas en corregir sus errores. El cargo tal como está formulado parece ser de que esas órbitas se ensanchan y estrechan alternativamente, su gran eje se extiende y disminuye u oscila al mismo tiempo de derecha a izquierda en derredor del Sol, elevándose y descendiendo periódicamente en el plano mismo en que se hallan situadas, a la vez que gira sobre sí mismo con una especie de temblor. A esto, de Mirville, que como nosotros cree en que obreros inteligentes dirigen invisiblemente el sistema solar, observa con mucho ingenio. Vol la certeza, un viaje que tiene en sí poca precisión mecánica. Cuanto más se le podría comparar a un vapor impulsado de un lado a otro y sacudido sobre las olas, retardado o acelerado, pudiendo cada uno de estos impedimentos retrasar indefinidamente su llegada si no hubiera la inteligencia de un piloto y maquinistas para ganar el tiempo perdido y reparar las averías. La ley de la gravedad parece convertirse, por otra parte, en una ley anticuada en el cielo estrellado. Al menos esos primitivos siderales de larga cabellera, llamados cometas, parecen respetar muy poco la majestad de esa ley y desafiarla descaradamente. No obstante, y aunque presentando en casi todos los respectos fenómenos aún no bien comprendidos, creen los partidarios de la ciencia moderna que los cometas y meteoros obedecen a las mismas leyes y que están constituidos por la misma materia que los soles, las estrellas y nebulosas, y hasta que la Tierra y sus habitantes. Esto es lo que se podría llamar aceptar las cosas con confianza, más aún con fe ciega, pero no se puede discutir la ciencia exacta, y aquel que rechazase las hipótesis imaginadas por sus estudiantes, la gravitación por ejemplo, sería tenido por un insensato ignorante. Sin embargo, el autor que acabamos de citar nos cuenta una curiosa leyenda tomada de los anales científicos. El cometa de 1811 tenía una cola de 120 millones de millas de largo y 25 millones de millas de diámetro en la parte más ancha, mientras que el diámetro del núcleo era aproximadamente de 127.000 millas, más de 10 veces el de la Tierra. Él nos dice que, para que cuerpos de esa magnitud pasando cerca de la Tierra
no afectasen su movimiento ni cambiasen la duración del año en un solo segundo, su substancia real debió de ser inconcebiblemente sutil. Así debe ser en efecto. Además, la extrema tenuidad de la masa de un cometa también queda demostrada por el fenómeno de la cola, que a medida que se acerca el cometa al Sol, se desarrolla a veces en una extensión de 90 millones de millas en pocas horas, y lo notable es que esa cola se desarrolla en contra de la fuerza de gravedad por alguna fuerza impulsiva, probablemente eléctrica. Así es que siempre se aparta del Sol y, sin embargo, tenue como debe ser la materia de los cometas, obedece a la ley común de la gravedad, y sea que el cometa gire en una órbita dentro de los planetas exteriores o se lance en los abismos del espacio y solo vuelva después de transcurridos centenares de años, su curso está regulado a cada instante por la misma fuerza que causa la caída de una manzana en el suelo. La ciencia es como la mujer de César, y no se debe sospechar de ella. Esto es evidente, pero puede, sin embargo, ser objeto de una crítica respetuosa, y de todos modos puede recordársele que la manzana es una fruta peligrosa. Por segunda vez en la historia de la humanidad puede convertirse en la causa de la caída, esta vez de la ciencia exacta. Un cometa cuya cola desafía a la ley de la gravedad en las mismas barbas del Sol difícilmente puede ser considerado como sumiso a esa ley. En una serie de obras científicas sobre la astronomía y la teoría de la nebulosa, escritas entre 1865 y 1866, la presente escritora, humilde principiante en ciencias, contó en pocas horas no menos de 39 hipótesis contradictorias ofrecidas como explicaciones del movimiento rotatorio primitivo generado por sí mismo de los cuerpos celestes. La escritora no es astrónomo, ni matemático, ni sabio, pero se vio obligada a examinar esos errores en defensa del ocultismo en general y, lo que es todavía más importante, a fin de apoyar a las doctrinas ocultistas concernientes a la astronomía y cosmología. Los ocultistas fueron amenazados con terribles penalidades por poner en duda verdades científicas, mas ahora siéntense más valientes. La ciencia está menos segura en su posición inexpugnable de lo que ellos podían esperar, y muchas de sus fortalezas están construidas sobre arena muy movediza. Así es que hasta este pobre y anticientífico examen de la misma ha sido útil y seguramente muy instructivo. Hemos aprendido bastantes cosas en realidad, habiendo estudiado especialmente con particular cuidado aquellos datos astronómicos que más probablemente habían de chocar con nuestras heterodoxas y supersticiosas creencias. Así, por ejemplo, hemos encontrado en ellos, respecto de la gravitación, de los movimientos del eje y de la órbita, que habiendo sido dominado una vez en el período primitivo, el movimiento sincrónico, esto bastó para originar un movimiento rotatorio hasta el fin del Manvantara. También hemos llegado a conocer en todas las ya mencionadas combinaciones de posibilidades respecto a la rotación incipiente, complicadísimas en todos los casos, algunas de las causas a las que puede ser debida, como también algunas otras que han debido originarla, pero que de un modo u otro no ha sucedido así. Entre otras cosas, nos hemos enterado de que la rotación incipiente puede ser provocada con la misma facilidad en una masa en estado de fusión ígnea que en otra que esté caracterizada por la opacidad glacial, que la gravitación es una ley que nada puede vencer, pero que es vencida, sin embargo, tanto en tiempo oportuno como fuera de sazón, por los cuerpos celestes o terrestres más ordinarios, por las olas de cometas impertinentes, por ejemplo, que debemos el universo a la Santa Trinidad Creadora llamada materia inerte, fuerza sin sentido y ciega casualidad. De la verdadera esencia y naturaleza de cualquiera de estas tres, nada sabe la ciencia, pero esto es un detalle insignificante. Ergo, nos dicen que cuando una masa de materia cósmica o nebular, cuya naturaleza es completamente desconocida y que puede encontrarse en estado de fusión,
Laplace u oscura y fría Thomson, pues esa intervención del calor es ella misma en una pura hipótesis falle. Se decide a exhibir su energía mecánica bajo la forma de rotación, obra de este modo, o bien estalla la masa en una conflagración espontánea o permanece inerte, tenebrosa y frígida, siendo igualmente capaces ambos estados de lanzarla a rodar a través del espacio, sin causa adecuada alguna, por millones de años. Sus movimientos pueden ser retrógrados o directos, pues se presentan unas 100 razones diferentes para ambos movimientos, basadas todas en otras tantas hipótesis. De todos modos se combina con el dédalo de estrellas cuyo origen pertenece al mismo orden milagroso y espontáneo, porque la teoría nebular no se propone descubrir el origen de las cosas, sino solo un periodo en la historia de la materia. Esos millones de soles, planetas y satélites compuestos de materia inerte girarán, pues en el firmamento en imponente y majestuosa simetría, movidos y guiados tan solo, no obstante su inercia, por su propio movimiento interno. Hemos de extrañar después de esto que místicos ilustrados, católicos romanos, piadosos, y que hasta sabios astrónomos como lo eran Chauvar y Godefroy hayan preferido la cábala y los antiguos sistemas a la triste y contradictoria exposición moderna del universo. El Zohar, al menos, distingue entre las Ha-Harchar, las fuerzas de la luz, y los Ha-Choser, luces reflejas, y la simple exterioridad fenomenal de sus tipos espirituales. Podemos abandonar ahora la cuestión de la gravedad y examinar otras hipótesis. Claro resulta que la ciencia física nada sabe cerca de las fuerzas. Sin embargo, terminaremos el argumento llamando en nuestro apoyo a otro hombre de ciencia, el profesor Jaumes, miembro de la Academia de Medicina de Montpellier. Hablando de las fuerzas, dice este sabio: una causa es aquello que obra esencialmente en la genealogía de los fenómenos, tanto en todas las producciones como en todas las modificaciones. Dije que la actividad o fuerza era invisible. El suponerla corpórea y residiendo en las propiedades de la materia sería una hipótesis gratuita. Reducir a Dios todas las causas equivaldría a cargar con una hipótesis contraria a muchas verdades. Pero hablar de una pluralidad de fuerzas procedentes de la deidad y poseedoras de poderes propios inherentes no es contrario a la razón. Y estoy dispuesto a admitir fenómenos producidos por agentes intermediarios llamados fuerzas o agentes secundarios. La distinción de las fuerzas es el principio de la división de las ciencias, tanto fuerzas reales y separadas. Otra ciencia es madre. No, las fuerzas no son suposiciones y abstracciones, sino realidades, y las únicas realidades activas cuyos atributos pueden ser determinados con el auxilio de la observación e inducción directas.